Compartir entonces esta reflexión en los ángeles, ángeles de Dios y ángeles caídos. Antes de empezar, vamos a pedirle al Señor que nos dé su palabra para que en el espíritu de su palabra podamos vivir esta experiencia de los ángeles. Y el Señor nos lleva al libro La Sabiduría, en el capítulo 18, versículo 5. Dice: la muerte de los primogénitos. Y cuando resolvieron el quitar la vida a los infantes de los justos, y libraste para castigo suyo a Moisés, uno de ellos que había sido expuesto sobre las aguas, tú le quitaste muchísimos de sus hijos, y a ellos mismos los ahogaste en los abismos de las aguas. Fue aquella noche previamente anunciada a nuestros padres, para que, conociendo por este suceso la verdad de las promesas juradas por ti, a que habían dado crédito, estuviesen más confiados. Y con esto vio tu pueblo a un mismo tiempo la salvación de los justos y el exterminio de los malvados, que así como castigaste a los enemigos, así a nosotros nos ensalzaste, llamándonos a tu servicio. Porque los justos israelitas, hijos de los santos patriarcas, te ofrecían en secreto el sacrificio del Cordero, y de común acuerdo establecieron esta ley de justicia, que los justos ofrecían recibir igualmente los bienes como los males, cantando ya los himnos de los patriarcas. Mientras tanto resonaban los desentonados gritos de los enemigos, y oías el llanto de los que se lamentaban por la muerte de los niños, estando afligidos con la misma pena el esclavo y el amo, y padeciendo el mismo castigo el hombre plebeyo que el rey. Todos pues igualmente tenían el dolor de ver innumerables muertos que habían perecido con el mismo género de muerte, ni ya bastaban los vivos para enterrarlos, pues en un momento fue extirpada la más noble porción de su prole. Entonces los que antes a ninguna cosa creían, por engaño de los hechiceros, luego que acaeció el exterminio de los primogénitos, reconocieron que aquel era el pueblo de Dios. Y cuando un tranquilo silencio ocupaba todas las cosas, y la noche, siguiendo su curso, se hallaba en la mitad del camino, tu omnipotente palabra, oh Señor, desde el cielo, desde tu real solio, cual terrible campeón, saltó de repente en medio de la tierra, condenada al exterminio, y con una aguda espada que traía tu irresistible decreto, a su llegada derramó por todas partes la muerte, y estando sobre la tierra alcanzaba hasta el cielo. Entonces visiones de sueños funestos los llenaron de turbación, y sobrecogieron los imprevistos temores, y arrojados medio muertos, unos en una parte, otros en otra, mostraban la causa de su muerte, porque los mismos fantasmas que los habían turbado los habían antes advertido de esto, a fin de que no muriesen sin saber la causa del castigo que padecían. Palabra de Dios. Yo creo que lo que vamos a hacer es que abrimos estas ventanas de aquí mejor, por favor, las de ahí, porque se entra mucho el ruido de allá. Entonces, si abrimos las de este lado, que esos buses son muy difíciles. Entonces, gracias. Entonces voy a compartirles toda esta experiencia que yo he tenido en la angeología. Yo les advierto otra vez que ustedes saben que yo no tengo una formación teológica ni de ciencias religiosas, y lo que les voy a compartir es algo que tengo infuso en la experiencia que yo viví en presencia del Señor. Yo puedo empezar por esto. El primer encuentro que yo tengo con los ángeles es cuando les conté a ustedes en la charla del purgatorio de que, estando en presencia de la voz del Señor, acostado contra el pasto, por la ira que tenía yo de lo que había hecho con mi vida y las ganas de escaparme a la belleza, el amor y la misericordia de Dios, el pasto se me convirtió en un abismo profundo que era sin fin y que estaba lleno de almas malditas, donde reinaba el odio, toda la ira, la desesperación.
Entonces, dentro de esa experiencia, en ese momento, fue cuando yo empecé a sentir los ángeles caídos, no a verlos todavía, a sentirlos. Y lo que yo sentía era que esa furia, ese odio y esa maldad que había en ese abismo donde estaban las almas malditas, estaba todo generado y alimentado por los ángeles caídos. Era como el espíritu de ellos. Como decir esto: el cuerpo místico de Dios está formado por la santidad de su iglesia y por el cuerpo de la iglesia que somos todos nosotros. El cuerpo místico del diablo está formado por todas las almas malditas y por todos los que andan en pecado mortal. Por eso somos dos grupos, el cuerpo místico de Dios y el del diablo. Entonces, en esta época, desde que Cristo llegó, que se llama en el final de los tiempos, se habla de que es una generación tan solo, porque estamos hablando en términos espirituales. Jesús los llama una generación, los últimos tiempos. En esta generación y en estos últimos tiempos, entonces, el cuerpo, todo el que no esté con Cristo es un anticristo. Por eso cuando se habla en estas profecías erróneas y se escriben en una forma tan errada el origen, el sentido y la forma en que aparece el anticristo, se olvidan de algo muy importante, y es toda la palabra de San Juan, todo lo que hay en el Evangelio revelado sobre estos tiempos y sobre lo que es el anticristo. El anticristo es el cuerpo del diablo. El cuerpo del diablo. Y el cuerpo del diablo está formado por todas las almas del diablo. Y todo el que está en pecado mortal es un anticristo, es un cuerpo del diablo, está formando parte del diablo. Entonces, la angeología caída es el alimento espiritual del cuerpo caído, del demonio. Por eso, la angeología de Dios es el guardián que promueve la vida espiritual del cuerpo místico de Jesús. Entonces, son los dos polos opuestos. Por eso es que la pérdida que hay tan grande en nuestra vida, cuando nosotros estamos en pecado mortal, es incalculable. Porque el tiempo que nosotros recorremos en pecado mortal, un día, 2 días, una semana, 3, o como yo que recorrí 33 años, es impresionante el daño que uno se hace al alma y el que le hace a todas las almas que cruzan el camino de uno. Porque nosotros estamos supuestos y sujetos a una gracia que es dada a nosotros gratis en el bautismo por la sangre que Cristo derramó, por su muerte en la cruz, y que es llevar en nosotros la capacidad para iluminar a todos los demás y llevarlos a la salvación eterna, a los que están en la oscuridad. Entonces lo que hacemos nosotros cuando estamos en pecado mortal y nos convertimos en cuerpo del maligno, en el cuerpo místico del diablo, es que nosotros le estamos quitando la salvación a todas las almas que llegan a nuestra vida. Así de grave es, porque cada día que vivimos en pecado mortal, cada día que vivimos separados de Dios, es un día que le robamos a toda la gente que pasó por el lado de nosotros, a toda la gente que pudo haberse recibido de nosotros una bendición. Porque cuando nosotros estamos como parte del cuerpo místico de Cristo, donde estemos, haciendo lo que estemos, somos bendición para los que están en la oscuridad. Porque en nosotros encuentran descanso y encuentran luz. Y de repente en nosotros se inspiran para no ser el mal que quieren hacer y para no sentir la maldad que están sintiendo y poder de repente entrar en un territorio de luz. Y nosotros, si no estamos iluminados en la gracia de Dios, le robamos esa luz a aquel que la necesitaba recibir de nosotros, porque somos instrumentos de la luz y no de la oscuridad. Entonces, la angeología hay que entenderla así. Primero, el Señor nos muestra con claridad en la creación del mundo cómo los ángeles fueron creados mucho antes que nosotros. Primero, nosotros hablamos, en la Biblia se nos dicen de 7 días, pero ustedes saben también que San Pedro nos dice, Dios los llamó 7 días, Dios, en el lenguaje de Dios. Ahora, San Pedro nos dice que un día para Dios pueden ser 1000 años, y 1000 años como un día. Esos 7 días de que se hablan pueden haber sido 7000 años. O sea, no podemos medirlos, no son una semana de las semanas nuestras. Inclusive en la Biblia se habla en semanas de años también. La terminología del tiempo de Dios y el tiempo del hombre está totalmente diferente, o sea, nosotros no podemos compararla. Por eso es que los ángeles, desde el principio, cuando fueron creados,
ellos recibieron la misma libertad que recibimos nosotros, que aunque somos imperfectos en esta carne, podemos escoger obedecer a Dios o no. Los ángeles también. Ahora, la diferencia entre nosotros y ellos es que ellos fueron creados puros y por lo tanto son intelecto puro. Eso quiere decir, no tienen que pensar. Todo es instantáneo para ellos. Instantáneo. ¿Por qué es tan peligroso un ángel caído? Porque el ángel caído no tiene que pensar absolutamente nada y entra como digital a nosotros, ¿no? La tentación, ¿cómo llega? Ustedes saben que el diablo es espíritu y el espíritu necesita de nuestro cuerpo para poder actuar en el mundo material, es de la forma que actúa. Entonces, ¿qué se necesita? Primero, para que el diablo actúe en su habitación, usted tiene que tenerle abierta una puerta que se llama el miedo. Segundo, para que esa actuación del diablo sea efectiva a nivel material, usted tiene que prestarle todos sus sentidos, sus instintos, su razón, todo su ser, para que se realice. Entonces se convierte en un instrumento de él. La tentación, cuando usted está en la iglesia, una de las explicaciones bien claras de lo que es una tentación viva y cómo es que actúa el demonio que no tiene tiempo ni espacio, está localizado en una eternidad que no tiene carne y por lo tanto ese intelecto puro no piensa, es instantáneo. Usted está sentado en la iglesia y es la hora de comulgar y usted está en paz con Dios, usted está en paz con Dios y de repente le vienen los pensamientos más asquerosos allí. Usted no quiere pensar así, usted va a comulgar. Usted no tiene en su corazón esa idea porque usted está confesado, usted está adorando a Dios, está en iglesia, está en misa. Y esa es la velocidad a que trabaja el espíritu del mal. ¿Cómo entró? ¿Cómo llegó? Y está en su pensamiento. Y está en todo su ser. Porque encima de que usted está pensando en eso, lo está sintiendo también. Si es una tentación de impureza, hasta la siente en su cuerpo. Si es una tentación de rabia, tiene ira y siente ira contra lo que le sembró, contra una persona que es su enemigo, porque el diablo respira por entre nuestras heridas. Entonces, ¿por dónde se entra cuando él quiere entrarse? Se entra por donde estamos más débiles. Es como decir, cuando a una persona se le bajan las defensas, ¿a dónde le duele? Le duele donde tiene algún daño en el cuerpo. ¿Cierto? Por eso, si uno quiere darse cuenta de una enfermedad que no se había descubierto, el día que esté bien débil y con las defensas bien bajas, se va a dar cuenta cuáles órganos tiene desnutridos y en mal estado físico, porque le van a doler. Es como cuando hay mucho frío, la gente sufre de reumatismo, le va a doler, le duelen los huesos, le duele todo eso, porque se le bajan las defensas, porque el frío no alcanza a defenderse del frío, y le duelen las áreas que están afectadas. ¿Qué sucede con el alma? Lo mismo. El diablo, como ángel que es, el diablo siempre se entra por la puerta de las áreas débiles de nosotros. Entonces en la iglesia, si está usted antes de comulgar y le llega un inmundo pensamiento de esos, ¿por dónde se le entra? Si es impureza sexual, esa es una ventana que tiene usted abierta, la tiene abierta, por ahí se entra él. Hay muchos casos en los cuales no fue abierta voluntariamente, porque la impureza sexual también puede venir como atadura intergeneracional. Hay gente que por generaciones tienen impureza en la familia y por lo tanto desde niño el diablo se entra por esa ventana porque tiene una violación de generaciones. Entonces uno desde niño se puede dar cuenta que tiene impureza sexual a alto nivel, porque desde niño estaba impuro, sin que nadie se lo hubiera enseñado. Entonces esa es una ventana abierta. Por eso tenemos que entender, como el diablo no tiene que pensar y es instantáneo, hay que distinguir entre lo que es un ángel caído y un ángel de Dios. Cuando nosotros somos instrumentos de Dios vivos por estar en gracia de Él, entonces nosotros somos una fuerza activa que está generada por toda la corte celestial. Es decir, los santos y los ángeles a través de nosotros generan las buenas obras de la tierra. Porque todo tiene que hacerse a través de nosotros. Si no fuera así, la redención de Cristo no se hubiese hecho haciéndose el hombre. Y tampoco hubiese nacido de mujer, no hubiera nacido a través de la Virgen María. No hubiese escogido apóstoles para proclamar su reino. Todo se hace por intermedio de nosotros, todo lo que es de nosotros, porque el Padre Celestial así lo ha escogido. Entonces, toda la angelología, tanto caída como de Dios, utiliza al ser humano como instrumento de bien o mal. Tenemos que tener un discernimiento muy claro de cómo descubrir en nosotros las fuerzas del mal. No hay forma
de que usted pueda tener ningún discernimiento ni claridad si se encuentra en pecado. Porque cuando uno está en pecado, tiene nublado todo el conocimiento de el mal. Porque el mal lo tomó y está dentro del mal, no lo puede ver. El bien. A partir de entonces, esta reflexión en los ángeles, ángeles de Dios y ángeles caídos. Antes de empezar, vamos a pedirle al Señor que nos dé su palabra para que en el espíritu de su palabra podamos vivir esta experiencia de los ángeles. Y el Señor nos lleva al libro La Sabiduría, en el capítulo 18, cantando ya los himnos de los patriarcas. Mientras tanto resonaban los desentonados gritos de los enemigos y oías el llanto de los que se lamentaban por la muerte de los niños, estando afligidos con la misma pena el esclavo y el amo, y padeciendo el mismo castigo el hombre plebeyo que el rey. Todos pues, amigos, así a nosotros nos ensalzaste, llamándonos a tu servicio, porque los justos israelitas, hijos de los santos patriarcas, te ofrecían en secreto el sacrificio del Cordero, y de común acuerdo establecieron esta ley de justicia, que los justos ofrecían recibir igualmente los bienes como los males. Fue aquella noche previamente anunciada a nuestros padres, para que, conociendo por este suceso la verdad de las promesas juradas por ti, a que habían dado crédito, estuviesen más confiados. Y con esto vio tu pueblo a un mismo tiempo la salvación de los justos y el exterminio de los malvados, que así como castigaste a los enemigos, versículo 5, dice la muerte de los primogénitos. Y cuando resolvieron el quitar la vida a los infantes de los justos, y libraste para castigo suyo a Moisés, uno de ellos que había sido expuesto sobre las aguas, tú le quitaste muchísimos de sus hijos, y a ellos mismos los ahogaste en los abismos de las aguas.